Buenas tardes, ¿cómo andan? Esperen que abro el micrófono. Mejor abro el micrófono, no para hablar, si no, no voy a llegar muy lejos. Buenas tardes, espero que anden bien, que los trate bien al fresco a todos. Muy bien. Tenemos que agradecer a Yamil, muchas gracias, porque fui a comprar ando complicado de la tos y fui a comprar unos caramelitos y tuve ahí un ayudante. Muchas gracias, Yamil. Eh, Nada, nada. Así voy a hacer, los voy a castigar a todos, un día los voy a poner a cada uno a dar la recepción, así saben, no estaría mal porque me alivian, me desconcentra mucho Yo no es cascarrabias, es que la verdad que se me complica, por eso digo, pero ya sé, está bien, ustedes están del lado de ustedes, cada uno hace lo que puede. Bueno, eh, vamos a, primero una cosa, mientras esperamos que se sume a alguien, porque vemos que somos muy poquititos, seguramente va a llegar alguna gente más tarde. Eh, las notas todavía no pude, esta semana termino con las correcciones, ahora sí, en directo, por el otro día lo decía un video del año pasado, pero este año corrimos, este cuatrimestre corrimos la otra materia, el parcial una semana, entonces todo lo que el año pasado pasaba la semana pasada, está pasando esta. Estoy a 5.000, o sea, son muchos alumnos, es muy trabajoso las correcciones. Esto para que tengan una idea, estos son 10 parciales. Yo no sé si logran ver lo que son 10 parciales. Cada parcial de la otra materia son 5 o 6 hojas. De cálculos matemáticos que hay que estar corrigiendo en una forma muy detallada, muy qué fue, dónde fue que estuvo el error. Es un infierno, me lleva una hora cada uno entre corrección, pasarlo y todo eso. O sea que tengo 3 comisiones de alumnos de organización del computador a full. Más otros problemitas que está viendo con nuestra facultad, que está creciendo demasiado de golpe y está teniendo algunos problemitas de campus, bueno, cosas que impactan en un sobretrabajo de los profesores que no deberíamos tener. Pero bueno, la semana que viene van a estar las notas. Igual nadie se va a sorprender mucho. Si ya entran ustedes a calificaciones y ven las notas que tienen en todos los TPs, salvo en el primero. Y en el primero saben que le faltan dos, tres cositas, saben cómo les fue. O sea que ninguno puede estar tan ansioso como para decir no sé si apruebo o no apruebo. Bueno, igual como sea, la semana que viene se soluciona. Bueno, ya pasaron unos minutos, no se sumaron mucho, largamos. Me quedó un temita dando vuelta que quería completarle porque está en el trabajo práctico la semana pasada. La semana pasada más que nada estuvimos hablando del tema de interfaces hombre-máquina. Y sistematizamos este concepto de que lo típico en las máquinas es que yo las maneje a mano, o sea que haya un operario manejando la máquina. Los robots al principio eran máquinas, o sea que también pasaba lo mismo. Yo manejo los robots con un joystick, con un volante, con unos botones, de alguna forma lo manejo. Como las máquinas se automatizaron, ya no es que uno lo maneja todo el tiempo. A veces maneja manualmente alguna operación, algún momentito, alguno de los movimientos de la máquina los maneja un usuario y el resto se manejan solos. O no, o directamente todos los movimientos de la máquina se manejan solos. Pero sigue habiendo áreas donde la máquina se puede manejar solo desde el momento que yo le digo a un auto sin conductor desde dónde tiene que ir hasta dónde tiene que ir. Pero en algún momento yo le estoy dando las instrucciones. Che, quiero ir a tal dirección, en tal ciudad. Y ahí es más, el submarino sin conductor, el avión sin conductor o el auto sin conductor, de ahí en más él tomará sus decisiones en función del estado de las rutas, del tiempo, de lo que sea, y hará todo autómata. Pero vimos que había otras aplicaciones donde realmente era importante un control en tiempo real. ¿A qué se llama en tiempo real? Un control donde el usuario está en el mismo momento, ahora, no en diferido, dándole las instrucciones al robot de qué tiene que hacer ahora. Y eso era, por ejemplo, una cirugía. Yo una cirugía no puedo decir que yo le digo al robot lo que va a hacer mañana porque no lo puedo programar qué va a hacer mañana. Depende de cuando esté en el paciente, con el paciente abierto y encuentre,
por observación directa, tal situación o tal situación, va a haber que tomar decisiones en el momento, ahí en tiempo real. Eso se llama tiempo real. O sea que al robot a veces, cuando es un cirujano robótico, hay que controlarlo en tiempo real. O, por ejemplo, si es una prótesis, si es la prótesis de mi brazo, yo no le voy a decir, che, te programo mañana para que a las 4 de la tarde agarres un vaso de agua y me lo lleves a los labios. No, yo tengo sed ahora. ¿Cómo voy a programar mañana a las 4 de la tarde que estoy durmiendo una siesta y de pronto el coso hace así, el brazo robótico, pues está programado? No, tiene que ser en tiempo real y tiene que estar manejado por el usuario ahí en el momento. Ahí es donde vimos que aparecían todas estas interfaces donde digo, bueno, si necesito una comunicación muy complicada o si la persona que está controlando el robot está inhabilitada porque de pronto le faltan los miembros superiores o los inferiores o tiene alguna incapacidad que le impide controlar el robot y el robot lo está sirviendo en tiempo real a esa persona, tengo que inventar nuevos mecanismos. Y ahí es donde apareció si le pongo sensores a los músculos vestigiales del muñón, el electromiograma, EMG, o si pongo unos sensores alrededor del cráneo, así en una vinchita, para dar un par de instrucciones, y era un electroencefalograma, o si pongo sensores alrededor del ojo, para detectar los movimientos de la musculatura del ojo, a dónde miro en la pantalla, en dónde estoy fijando la vista, y con eso controlar el cursor del mouse o algo por el estilo. Electrooculograma, EOG, o si le abro un agujero y conecto unos electrodos de grafeno dentro del propio cerebro, hay muy especializados donde es imprescindible para tener un movimiento detallado de alguna prótesis, o sea, una prótesis intracraniana o algunas cosas por el estilo. Pero nos quedó una cosa por decir. Dentro de las interfaces comunes, o sea, donde yo tengo un joystick, por ejemplo, y yo tengo un joystick y con el joystick manejo un movimiento, ¿está bien? Lo tiro para acá y un auto va a marchar para atrás, lo tiro para adelante y el auto va para adelante. Pero el auto tiene una fuerza contra la realidad que yo no estoy sintiendo acá en el joystick. O sea, si el auto, yo le digo, anda para adelante y el auto está libre en una ruta, sin ningún obstáculo, yo siento lo mismo que si el auto está en contacto, tocando ya al auto de adelante. Están los dos detenidos en un embotellamiento y yo le digo, anda para adelante, y yo no siento acá el choque, no siento que está empujando algo, no siento que está contra una pared, no siento que está rompiéndose mi auto y rompiéndose el auto del vecino o matando 20 personas, no tengo la menor sensación. Yo le doy al joystick y se mueve, y se mueve, y se mueve. El problema está allá, pero yo no me entero como operador. ¿No estaría bueno que si no hay nadie que me impida el movimiento, yo le doy al joystick y el joystick esté livianito para ir para adelante? Pero que si el auto ya está tocando una pared, yo le quiera dar al joystick y sienta que el joystick, como la resistencia que tiene el vehículo en avanzar porque tiene un obstáculo, que yo la sienta en el joystick. Bueno, eso se hace. Eso no es un estaría bueno, no es una expresión de deseo, sino que se hace. Y se llaman interfaces ápticas. Áptica, del griego apticus, que vaya a saber qué corno quiere decir. Y son mixtas. ¿Qué quiere decir mixta? Porque es una interfaz motriz. O sea, está destinado a que yo dé un comando para realizar un movimiento en el robot. Por eso es motriz. Recibe comandos, pero a su vez esa interfaz motriz de alguna forma me está devolviendo a mí una realimentación diciéndome, esperá, hay un problema, hay un obstáculo. O sea, me está dando una información sensorial. O sea que lo motriz y lo sensorial están mezclados en el mismo joystick. Por eso decimos que son mixtas. Porque se usan... Dale, no hay problema. Después igual pasámelo en orden, porque si no, no te puedo pasar. Me complicás pasar el listado de presentes, tengo que leer todos los mensajes del chat. Tratá de estar cuando esté en la lista y poner apellido, nombre cuando lo pida. Bueno,
La cosa es esa, que el cirujano robótico, cuando estuvimos viendo el video, el cirujano de verdad, que mete la cabeza dentro de esa pantalla y mete los deditos en unas especies de dedales para controlar al mover los deditos, las tijeritas, el escalpelo, las pincitas, los separadores, todo eso que él podía controlar, está recibiendo una información de la resistencia. O sea, si él pone una paleta que va a separar un cierto tejido y el tejido se mueve fácilmente, él está sintiendo ahí, hace este movimiento con estos dedos y mueve esa cucharita que separa el tejido y siente que viene bien, hasta un momento donde siente que se pone duro. Mover para él los dedos, siente que llegó a un tope, como si él estuviera controlando la herramienta de verdad. ¿Se entiende? Ustedes, cuando están usando un cuchillo para cortar una carne, están sintiendo ahí: vengo bien, uy, se puso duro, ¿será que estoy con un hueso? ¿Será que estoy con un nervio? ¿Tengo que cortar, tengo que hacer más fuerza o tengo que esquivar el hueso? Ustedes están teniendo realimentación sensorial en la herramienta que están controlando en forma motora. Lo mismo hacerlo a través de incorporarle a ese joystick motores, actuadores, cosas de alguna forma que me den una realimentación del exterior al revés, que me devuelvan a mí una capacidad sensora sobre el exterior. ¿Se entiende el concepto? O sea, simplemente que cuando lo más sencillo que nos podemos imaginar es que si yo muevo un joystick y hay un obstáculo al movimiento que implica ese movimiento del joystick, yo sienta que el joystick se pone duro o progresivamente más duro a medida que es mayor la resistencia. Ahora, esto podría ser un joystick, podría ser un guante. Yo podría tener unos guantes puestos y me pongo unos anteojos de realidad virtual y digo, bueno, con estos guantes voy a boxear. Tengo un negro de 2,15 metros adelante, estamos boxeando. Cada vez que yo tiro la mano con el guante y en mi realidad virtual veo que estoy en el aire, yo con la mano siento que no hay resistencia. Me equivoqué, le pegué al aire, el negro me esquivó, nada, la piña fue al aire. Pero si en algún momento le cazo un cross de derecha, yo necesito sentir, como sentiría en la realidad, el obstáculo ahí. Necesito sentir el golpe, porque eso le daría realismo a mi experiencia de realidad virtual. ¿Qué realidad virtual sería si yo veo una cosa, pero necesito también escuchar el golpe, necesito sentir el golpe en la mano? Eso se va a pagar mejor si es un juego. O va a entrenar mejor a la persona que estemos entrenando si la estamos entrenando para una tarea física, para una operación de una máquina herramienta o para un deporte, como por ejemplo el boxeo o el golf. Yo necesito sentir. Bueno, son lugares. En la realidad virtual se usan mucho las interfaces ápticas. Googleen, le van a aparecer un montón de videos de distintos mecanismos donde, claro, es complejo el tema. A veces lo que necesito es medir resistencia al movimiento, otras veces lo que me vendría bien es sentir temperatura, si estoy acercando mucho la mano a un lugar que está caliente o no, porque de pronto hay un robot trabajando en una atmósfera, en una fundición de hierro, y sin dar cuenta yo controlo el robot y le meto la mano al robot dentro del hierro fundido y lo destruí. Entonces, a medida que me acerco, yo estaría bien que yo sintiera de alguna forma ese calor, no el mismo de la realidad. No voy a sentir los 2000 grados en mi mano que me la carboniza, pero sentir un poquito más de calor para decir, no, para este lado, aún a ciegas, sin ver lo que estoy haciendo, siento que la mano la tengo que alejar de esa zona porque estoy cerca de algo que está muy caliente. Y por lo tanto voy a alejar la mano del robot. Bueno, con eso terminamos de lo que es la interfaz áptica, que lo explica esta diapositiva. Y vamos a entrar sobre lo que son los actuadores, porque vimos que los motores en general son máquinas que tienen eslabones y articulaciones, bisagritas o cierto tipo de articulaciones que permiten un grado o más de libertad. Entonces, algo rígido y un lugar donde la rigidez se quiebra permitiendo un movimiento. Ese movimiento no es un movimiento loco, es un movimiento controlado.
Yo donde tengo una articulación tengo que poner músculos para controlar cómo muevo las dos cosas rígidas alrededor de esa articulación. O sea, qué tanto flexiono el codo, qué tanto flexiono la rodilla, qué tanto flexiono la cabeza para arriba o para un costado. Le tengo que poner los músculos en el cuerpo humano. Los músculos son los actuadores del cuerpo humano que me permiten regular el movimiento alrededor de un grado de libertad, de una bisagra. En un robot va a pasar lo mismo. Tengo que ponerle músculos. Pero músculos de verdad. Bueno, podría ser, en algún caso, que investigue imitar los músculos humanos con algunas fibras, con algunas sustancias que se contraigan o se estiren de forma controlada con la electricidad o con algo así. Bueno, la cosa es que... ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba diciendo? Rita González, el Zoom. Pero yo no sé dónde estaba. Estaba diciendo, ay, qué lapsus. Los motores, eso, los actuadores. Que los actuadores podría tener distintos tipos. El más común que se me ocurre a mí es un motor. El actuador más popular es un motor eléctrico. No un motor de nafta, un motor de combustión interna, sino un motor eléctrico. Entonces, los actuadores es una forma de llamarle en general a dispositivos que muy bien no sé cómo son, que hoy puede haber algunos y mañana puede haber otros distintos a medida que se desarrollen nuevas invenciones y nuevas tecnologías. ¿Está bien? Pero yo sé seguro que tienen que hacer algo. Hoy, ayer, mañana y pasado mañana van a tener que hacer lo mismo. Van a tener que transformar alguna energía en mecánica. Alguna energía, alguna fuente de energía. Si es una fuente de energía eléctrica y la transforma en mecánica, se van a llamar motores eléctricos. Porque un motor eléctrico es una pequeña máquina que, como está destinada a generar movimiento, a esa máquina le llamo un actuador, que actúa transformando energía eléctrica, las pilas, la corriente que viene por los cables, la transforma en un movimiento mecánico. Ese motor se prende y se gira hasta posicionar el brazo en algún lado. Pero podría ser algo hidráulico o algo neumático. ¿Por qué tiene que ser eléctrico? Las otras dos populares habituales, hay otras y no hay otras, o están a nivel experimental que no sabría ni cómo llamarle. Pero hay otros actuadores eléctricos que transforman energía eléctrica en mecánica que no se basan en los principios del electromagnetismo que vamos a ver hoy. Sí, hay otros que no se basan en los motores, que se basan en fenómenos de calentamiento. La electricidad calienta algo y ese algo contrae o dilata un material. Hay muchas cosas experimentales, pero la fuente de energía siempre o es eléctrica, o es hidráulica, o es neumática. ¿Dónde tenemos un caso de energía hidráulica? Lleno. En el auto, las pastillas de freno, cuando se cierran las pastillas de freno contra el disco en la rueda y hacen que la rueda se frene, igual que en la bicicleta de ustedes, las dos, pastillitas de freno se cierren sobre la cubierta o sobre el arco de metal donde está montada la cubierta, y eso frena la bicicleta. La horquilla de freno con los dos frenitos se cierren. Bueno, en un auto eso está empujado por energía hidráulica. ¿Cómo por energía hidráulica? ¿Qué es esto de la energía hidráulica? Bueno, la energía hidráulica es algo muy fácil. Como los líquidos no se pueden comprimir, ningún líquido se puede comprimir o tiene unas tasas de compresión ridículas. En realidad no se comprime el líquido, sino que el líquido tiene un poquito de gas disuelto dentro del líquido y lo que se comprime es ese gas que está disuelto, que no vemos. Como si los líquidos todos fueran un poquitito de soda, aunque no los tire con un sifón y no hagan un montón de espuma, todos los líquidos son un poquito. En algún lado tienen el hashtag todos somos soda y tuvieran un poquito de gas disuelto, entonces cuando comprimo el líquido lo que se comprime es el gas. Pero el líquido en sí, si no tiene gas, no se comprime. Si no se comprime, está muy bueno para armar algo
como esto. A ver, googleemos un poquitito. Googleemos qué se puede hacer con... Googleemos jeringa, las jeringas de las jeringas de jeringa. La jeringa. Jeringa hidráulica. Estas dos palabras. Vamos a probar a ver qué me da. Energía hidráulica, jeringa. Acá el tercer video parece que está bueno. O sea que tiene que ver con el tema. Explica cómo hacer con dos jeringuitas comunes y corrientes, descartables, que voy compro por ahí, las uno entre ellas con una manguerita, las lleno de líquido, la manguerita y las jeringas, y cómo hago un simulacro de un cricket hidráulico, un simulacro pedagógico de cómo funciona un sistema hidráulico. Un sistema hidráulico se basa en un cilindro, una de las jeringas podemos pensar que es un cilindro, que tiene un pistón. El pistón, al empuja el líquido que está dentro de la jeringa esta. Ese líquido, como no se comprime, tiene que salir de la jeringa. Si yo empujé para abajo el pistón 1 centímetro, y si por cada centímetro hay 1 centímetro cúbico de líquido que sale de la jeringa, ese líquido salió de la jeringa y se fue un caño. Como el caño tampoco se dilata ni se comprime, sino que es también un caño que no cambia su tamaño, y el líquido 1 centímetro entró al caño por un extremo, por el otro extremo del caño salió 1 centímetro. Y el otro extremo del caño está conectado a la otra jeringa. Entonces, si acá quité 1 centímetro cúbico de líquido, acá a la otra jeringa le entró otro centímetro cúbico de litro. El que le quité acá no ese, sino ese empujó a uno, que empujó a otro, que empujó a otro, y el último de todo empujó 1 centímetro acá dentro de esta jeringa. Como esta jeringa es todo rígido, salvo el pistón que se puede mover, ¿y qué va a pasar? Se va a mover el pistón. Yo empujo un pistón y el otro se mueve producto de lo que empujé yo. Ahora, si los dos pistones tienen igual sección, las dos jeringas tienen igual diámetro, por cada centímetro que empujé acá, ¿cuánto se va a subir el pistón del otro lado? ¿Se lo imaginan ustedes? Si son idénticas las jeringas. Lo mismo. Lo mismo. Empujó 1 centímetro, salió 1 centímetro cúbico, en la otra entró 1 centímetro cúbico, movió el pistón 1 centímetro. Pero si esta es una jeringa de insulina, que son finitas, como un fideíto, que yo para sacar 1 centímetro de aire de insulina tengo que agarrar y mandar 8 centímetros el pistón, desde acá hasta el fondo, y ni siquiera mando 1 centímetro, porque ponerle que mandar 1 centímetro cúbico con todo el recorrido de 8 centímetros. Pero esta es una jeringa que no se usa para inyecciones, se usa para sacar líquidos de alguna cavidad, no sé para qué se usa la jeringa grande, yo no soy de enfermería, pero nadie va a dar una inyección con una... Yo sé para qué las uso yo, para mezclar pintura, el tonalizador de la pintura y ponerle tantos centímetros cúbicos de negro al tacho de 25 litros de blanco. Para eso uso una jeringa de esta, que después la tiro, grandísima, hablo de una jeringa de plástico que son algo así. No son para elefantes, se deben usar para otras tareas de retirar líquidos de alguna cavidad o de algo, no sé. Bueno, la cosa es que si acá pongo una jeringa grandísima, cuando le entre 1 centímetro cúbico, que para la otra jeringa fueron 8 centímetros recorrido del pistón, esta, 1 centímetro, la va a mover 5 milímetros. Para ella, cada 5 milímetros que mueve el pistón es 1 centímetro. O sea que si muevo 8 centímetros, mandé 16 centímetros cúbicos. Si moví 16 centímetros lineales el pistón, salieron 16 centímetros cúbicos de líquido. Por decir cualquier cosa. Estoy diciendo un ejemplo. Vimos en palanca que hay una relación entre fuerza y recorrido. Acuérdense que la parte de la palanca, cuando yo ponía el fulcro por acá, la parte cortita recorría el extremo, recorrió una distancia cortita. Fíjense que recorro esta distancia nada más 1 centímetro. Pero cuando acá recorro 1 centímetro, la parte lejana recorría mucho más. Cuanto más cerca está el fulcro de un extremo, con menos que mueva, fíjense, acá moví casi nada, el otro extremo todo lo que se mueve. Ahora, por el otro lado, la parte más corta
tiene recorridos más chicos, cuando la parte más larga tiene recorridos del extremo más grandes. Pero a su vez, yo puedo decir entonces, multiplico una palanca, multiplica las distancias. Si yo quiero que el otro extremo se mueva a mucha distancia, pongo el fulcro cerca de este extremo, muevo un poquitito y la otra se va a mover un montón. Pero a su vez también había algo con las fuerzas. En este lejos, si yo tenía que levantar algo de 1 gramo, si el arco este era 16 veces más grande que este, entonces la fuerza que voy a necesitar va a ser 16 veces más grande también. O sea, acá hago muy poco recorrido, pero mucha fuerza. Acá hago mucho recorrido, pero poca fuerza. Lo mismo pasa con la jeringa. La jeringa que hace mucho recorrido, casi no hago fuerza. La jeringa que hace poco recorrido, hace más fuerza. Si esta jeringa tiene, por su relación de secciones, por el principio de Pascal que dice que las presiones se distribuyen en forma pareja en todos los recipientes, el principio de Arquímedes, en toda la superficie del cuerpo, bla, bla, bla. Yo sé que si acá la relación entre el movimiento del pistón es 16 veces más que esto voy a hacer 16 veces menos fuerza que la que puedo hacer acá. Y esto da origen a que haga un cricket hidráulico. A ver si esto tiene, no, este no tiene un principio. Experimento de Pascal. A ver si este otro sí. No, quería que vieran un cricket hidráulico, por si alguien nunca vio un cricket hidráulico. Bueno, está lleno de estos de videos, son los más populares, donde se muestran, digo, si no me entendieron a mí, vean ahí, hay 200 videos donde se ve la relación de longitudes y donde 200 bloggers explican con más práctica que yo. Lo que no puedo encontrar es uno donde haya un cricket hidráulico, porque esto es lo mismo que pasa con un cricket hidráulico. En un cricket hidráulico tengo una jeringa chiquitita, que es la que yo activo, que hago mucho recorrido, le tengo que hacer muchas veces a la manija. O sea que cuando sumo todos los recorridos que hice de cada manijazo al cricket hidráulico, hice 50 centímetros de recorrido con 1 kilo. Con 10 kilos, ponerle. 10 kilos, 50 centímetros. Movilidad. 5 centímetros, 50 veces. Bueno. Del otro lado, el auto se me subió muy poquitito. No se me subió 50 centímetros, se me subió 5 centímetros. O sea, se me subió 10 veces menos. Pero si yo acá tuve que hacer 10 kilos, del otro lado donde se me subió 10 veces menos, hice una fuerza de 100 kilos, hice una fuerza mayor. Cosa de que la fuerza por la distancia, la fuerza que se aplica en cada extremo del cricket hidráulico por la distancia que recorre el émbolo de cada extremo del cricket hidráulico me dio una constante. Lo que pasaba en la palanca. Fuerza por distancia pasa a ser una constante de la palanca. Bueno, tranquilos, acá podríamos, pero no vamos a hacer ejercicios. Pero tienen que entender eso, cómo funciona un sistema hidráulico. Un sistema hidráulico permite amplificar fuerzas a costa de hacer recorridos más grandes y además permite el control a distancia, porque yo puedo poner una jeringa acá, poner un caño rígido desde acá hasta la puerta, un caño finito, muy finito de cobre de acá hasta la puerta, y la puerta poner una jeringa que trabe un cerrojo o no. Entonces yo tiro la jeringa acá y 50 metros que estoy al fondo de un pasillo largo, en la puerta, track, se corre el cerrojo y descontrola a alguien. Empujo la jeringa y se cierra el cerrojo y bloquea la entrada. O sea que estoy controlando la acción a distancia y eventualmente, depende de la relación entre la jeringa mía y la del extremo remoto, puedo hacer más fuerza o menos fuerza. Yo podría hacer más fuerza acá con un recorrido corto y allá tener poca fuerza con un recorrido largo, o al revés, o la misma fuerza en los dos lados. Bueno, esto creo que da para no explicarlo más, ya los aburrí de tanto explicarlo. Eso es un sistema hidráulico. Ustedes en un camión que levanta volquetes por la calle, los volquetes de escombros, aunque quizá haya otros, los que levantan los volquetes de basura, yo creo que son sistemas que no son hidráulicos en general, pero podrían ser. Pero en el volquete de escombros se lo ve que el arco ese de hierro que baja así, donde cuelgan las cadenas para enganchar el volquete y que después suben, lo mueve un pistón que es grandísimo. Es un pistón grandísimo que el tipo desde la cabina tiene unas palanquitas, unos joysticks donde abre la válvula y deja que pase el líquido a través de una bomba,
y ese líquido va llenando el cilindro hidráulico y bueno, y eso hace unas fuerzas terribles. ¿Por qué lo hidráulico? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que es algo muy rústico, no depende de los cortes de energía eléctrica. Un robot que esté controlado por comandos hidráulicos no depende de la electricidad en principio. Sí, después podemos decir, pero ¿y quién abre las palanquitas? Si las abrís vos no depende de la electricidad. Si las abre una electroválvula, bueno, entonces sí va a depender de la electricidad también. Pero digo, es inmune a las interferencias radioeléctricas, es inmune a la temperatura, es muy robusto, se usa. No hay película donde hayamos visto que los héroes que están en alguna nave espacial, escapando de los villanos, se tiran por un conducto de basura y terminan en una habitación de esas que se les cierran las paredes, en el estilo Indiana Jones, se van cerrando las paredes como en las trampas, y están ellos ahí desesperando, ¿cómo no nos vamos a morir? Ese es el compactor de basura. Todos los compactores de basura son hidráulicos, esas fuerzas de toneladas y toneladas. ¿Qué es más fácil? Sería loco ponerle un motor eléctrico a eso, sería loquísimo. Entonces hay lugar donde conviene lo hidráulico. Y hablamos de lo neumático. ¿Dónde conviene lo neumático? Donde justamente el líquido lo elijo porque no es compresible. Pero no es compresible, quiere decir que si acá moví 1 centímetro, del otro lado se movió lo que se tenía que mover de acuerdo a la relación de secciones. No hay tutía. A veces yo pudiera querer algo donde yo mueva acá una cierta cantidad, un control, inyecte cierta cantidad de algo, de un líquido, de un fluido, pero en este caso de aire, y que del otro lado no cambie mucho el movimiento, si inyecté un poco más o un poco menos, si se me fue de la mano. Y acá es donde están los robots blandos, los manipuladores blandos. Había un manipulador, a ver si encuentro el histórico para atrás, porque había encontrado un manipulador que estaba muy lindo. No quiero ver esto acá. ¿Cuál era? Este de acá. Esto ya lo vimos. Vimos en rehabilitación, vimos una señora que tenía un guante, que se lo ponía con un montón de cañitos el guante, cada cañito controlaba el manipulador de un dedo, y los dedos eran algo que se inflaba con ese aire y al inflarse se curvaba, y inflando los distintos dedos la persona podría hacer con ese guante un movimiento y agarrar objetos. La señora agarraba objetos. Video de prótesis y órtesis, 2 clases para atrás, ya ni me acuerdo dónde cornos estamos. Está en la universidad, creo que era Cambridge, no me acuerdo dónde era. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? Que al ser blandito es portable. ¿Y por qué es blandito? Porque está hecho con globitos. Esto es látex. Es algo hecho con látex. Que yo, cuando lo inflo, por el diseño mecánico que le di al látex, no es como un globo. Si yo hago un globo de esos que usan los que hacen animales con globitos, y yo lo inflo el globo, se me infla todo parejo. No está hecho de distintas formas, distintas partes del globo. Está hecho todo con un grosor de pared igual. Entonces se me infla todo parejo el globo hasta que revienta. Acá no, acá los globos los hice de una forma tal que hay una parte que no se puede doblar porque ahí está más reforzada, está más grueso el material. Y hay otra parte que está diseñada como un fuelle. Entonces es razonable que cuando inflo la parte del fuelle haga blup y se estire, o cuando desinflo haga blup y la parte del fuelle se contraiga. Si un lado de este dedo, de cada uno de esos 4 dedos que veo ahí, un lado se infla y el otro lado se queda igual porque no tiene articulación para estirarse y está muy gordo el material, entonces ¿qué va a pasar? Si un lado se curva y el otro no, se curva el dedo para un lado, se curva para el otro. El que se infla, al crecer en tamaño, dobla al otro, le gana, o al achicarse en tamaño, hace que el otro se doble para este lado. En definitiva, logro este movimiento de curvatura que vemos acá. Lo vamos a ver de nuevo desde cero. Lo vemos. Desinflo y se achicó lo más posible. Inflo y se achicó lo más posible. Y esto, como es blandito,
Si yo influyo un poquito más, un poquito menos, no es que toda la presión, como el aire se comprime, yo puedo inflar con el doble de aire a los dedos y los dedos no van a transmitir el doble de presión en el extremo y van a romper el cangrejo. Me equivoqué un poquitito y lo agarré al cangrejo justo de un lugar que era más blando y lo maté. No, si estoy haciendo un control en algo donde estoy embalando cosas o huevos, no puedo romper un huevo de tanto en tanto porque me equivoqué. Entonces esto está diseñado justamente para, además, aunque no esté muy bien posicionado el objeto que quiero agarrar, aunque tenga diferentes formatos, fíjate cómo se adaptó eso, agarrar algo chiquitito, algo blandito, algo largo y finito, algo con un tamaño más grandote y más pesado, o sea, de alguna forma agarró todo, distintos objetos, se adapta a muchas cosas, aunque sean muy pequeñas. No necesito posicionarlo de forma exacta. Si la mano está con dedos blandos, está un poquito corrida con respecto al objeto que quiero tomar, terminan los dedos convergiendo en el lugar donde quiero tomar. No necesita estar muy preciso. Imagínense un pulpo. Esto es un tentáculo. ¿Dónde está la articulación del brazo del pulpo? No está en ningún lado en particular. Todo el brazo se articula. No es que hay partes rígidas como en el brazo robótico tradicional, que hay rígido, hueso y bisagra, articulación y actuador acá. En un pulpo, yo voy a tratar de imitar a un pulpo, aunque no puedo porque no se me doblan los huesos. Pero el pulpo mueve todo continuamente y si quiere enroscar a vos y te encontró acá, se te enrosca acá. Y si te encontró acá, te enrosca con esta parte. O sea, aquella parte del tentáculo, como se mueve por todos lados, en principio va barriendo el espacio y donde te enganchó, ahí es donde te enrosca. Si yo estoy más acá o más allá, me agarra igual. Paremos esto que ahí está haciendo no sé qué otra cosa. Lo mismo que una lengua, la lengua de un sapo que se desenrosca para agarrar una mosca y se enrosca. Si la mosca está un poquito más, un poco más de acá, no es que la lengua del sapo va con dos pincitas y agarra la mosca en vuelo exactamente en este lugar. Como tiene esta cosa que se viene enroscando, no importa dónde está la mosca, se la trae, esté más adelante o más atrás. Admite imprecisiones entre el posicionamiento del manipulador y el objeto que quiero manipular. Admite diferencias en el tamaño entre el objeto que quiero agarrar, sea grande o sea chiquitito, termino agarrándolo igual. Y admite diferencias en la presión también, o sea, tengo un rango de presiones, puedo tomar cosas muy delicadas o cosas más pesadas con éxito. Ahora, si yo quiero controlar con un brazo robótico un escalpelo, un bisturí para cortar una microcirugía en el cerebro donde no me puedo correr 1 milímetro, ¿ustedes se salían para agarrar el escalpelo algo de goma blando que toca un poquitito con algo y se tuerce para un lado, se tuerce para el otro? No, yo quiero precisión para una herramienta que tiene que hacer un trabajo de mecanizado de décima de milímetro. No puedo usar electrónica blanda, actuadores blandos, tengo que usar actuadores rígidos para que se vaya exactamente. Eso tiene precisión, lo rígido. Lo blando lo que tiene es eficacia. La eficacia está vital de las cosas imprecisas de un mundo lleno de imprevistos, si se entiende. Por eso que hay campos de uso para uno y campos de uso para el otro. Lo blando se llena con aire, porque como lo que quiero es tener un rango de fuerzas muy amplio, y si yo me equivoco poniendo demasiado aire, el huevo es más chico o el huevo es más grande, lo agarra igual y no corre riesgo romperlo. Si eso yo lo hiciera con agua y con un dispositivo más rígido, posiblemente los tomates más chicos los rompiera y los más grandes, o los más grandes los rompiera y los más chicos no tuviera fuerza para agarrarlos. Bueno, vamos a volver a las diapositivas. Más o menos tenemos una idea entonces cómo funciona algo en base a energía neumática, que es aire, cómo funciona algo en función a energía hidráulica, que son circuitos con émbolos y pistones. Pero no tenemos mucha idea cómo funciona el eléctrico. Lo más cotidiano, que son los motores eléctricos, no sabemos cómo funciona. Entonces, primero vamos a ver esta otra diapositiva que quedó ahí medio relegada, que son los actuadores, que son estas pequeñas máquinas dentro del robot
que me transforman cualquier tipo de energía en mecánica. Generalmente o se basa en energía eléctrica y se llaman motores eléctricos, o se basa en energía neumática y son actuadores neumáticos, generalmente son cilindros neumáticos, pero podría haber motores neumáticos, cosas que giren. El diseño de una turbina de un dentista es una turbina que trabaja con aire. El aire a presión sale por una turbinita y eso hace que la mechita... Eso es con aire. ¿Y cuál es la ventaja del aire? Justamente se trabó. Si hubiera un sistema de transmisión rígido mecánico, si se traba te arranca el diente, o sea, sigue haciendo fuerza a lo mecánico y te lleva puesto el diente o le lleva la mano al dentista. En cambio acá, como el aire es compresible, va a la turbina. Si la turbina está agarrando tejido blando, va bien. Y si de pronto se encontró con algo duro que se traba, se clava y no pasa nada, se comprime el aire y a otra cosa. Y teníamos entonces también que, además del principio de funcionamiento neumático, hidráulico o eléctrico, teníamos que podían ser rígidos como un motor. El motor es rígido y mueve una cantidad más o menos precisa en un lugar concreto, el movimiento, o podían ser sofodistribuidos como el tentáculo de un pulpo, que no se sabe muy bien cuánto se mueve más o menos al bulto. Son para agarrar cosas así medio sin precisión, pero no para una microcirugía. Ahora sí, pasemos a entender un poco cómo funciona un motor eléctrico. Un motor eléctrico termina siendo una pavada. Simplemente tengo que entender un par de cositas en el medio que están dados en los videos. Acá en las diapositivas eso es todo lo que hay, es esa la diapositiva. Pero los videos están muy lindos y están muy, no sé si lindos, están claros, alcanzan para lo que tienen que hacer, que es explicar de qué corno estamos hablando. Tenemos uno del electromagnetismo que me explica la ley del tirabuzón. ¿Cómo circula una corriente eléctrica por un conducto? Resulta que la electricidad y el magnetismo son lo mismo. O sea, no son dos cosas separadas, sino son dos formas de ver el mismo fenómeno que se llama lo electromagnético. Entonces, cada vez que hay una corriente eléctrica, o sea, partículas que tienen carga eléctrica moviéndose en el espacio, cuando una corriente eléctrica son partículas como los electrones, ponele, que tienen una carga eléctrica intrínseca, por más que no sepamos bien qué corno es una carga eléctrica, tiene una carga eléctrica, los electrones que son negativos se mueven todos por un cable, todos vamos todos para allá, que está de onda, vamos, eso es una corriente eléctrica, una corriente de electrones pues están cargados eléctricamente. Cuando esos electrones van desde el electrón negativo al electrón positivo, se llama una corriente continua. Por mientras haya camino, los electrones están en el extremo de la batería, en el extremo negativo, todos agolpados ahí, y desde que eran chiquititos les contaron fantasías de lo ideal que sería llegar al extremo positivo de la pila. Le dijeron, vos nene tenés que crecer para llegar al extremo positivo, porque ahí vas a tener casa, comida, placer, todo lo que vos quieras está allá, el paraíso está en el extremo positivo. Y los electrones están todos en el extremo negativo diciendo, ¿cuándo será el día que venga un cable, que alguien nos tire un cable para que podamos llegar al positivo? Porque por el aire es aislante, no podemos ir. Entonces, no se gasta la pila, porque los electrones están todavía con ganas, desde que el fabricante los puso ahí, en el extremo negativo, de llegar al positivo, pero nunca pudieron concretar su viaje. Hasta el día que vamos y los ponemos en el control remoto. Entonces los electrones dicen, uy, acá me encontré con un metal. Y el metal es como un familiar de esos laxos que dicen a los hijos, dicen, bueno, yo no sé muy bien dónde está mi hijo, no tengo la menor idea. Y es más, tan relajados son los padres que a veces el hijo no está en la casa, no sabe ni dónde está, y hay alguien durmiendo en el dormitorio de él y no sabe hijo de quién es. O sea, va y se encuentra de pronto que tiene una nena, él tiene un varón y hay una nena durmiendo. ¿Analía? Sí, no, yo ni lo conozco a su hijo, pero una vez que pasamos por acá por la puerta, bueno, me pintó y me quedé a dormir. Bueno, así son los metales son así, son hippies. Entonces, los electrones que están formando alrededor de un átomo de cobre, alrededor de un átomo de aluminio, o de hierro, o de oro, cualquier metal, todos más o menos hacen lo mismo. Los electrones
no son como los hijos de ese átomo, pero están ahí hasta que cualquier cosa hace el menor interés, la menor potencial eléctrico hace que se vayan para otro lado y se van a otro átomo, y de ahí se van a otro átomo, y ahí se van a otro átomo, y se van caminando por el conductor. Entonces llega un momento donde los electrones no sabe de qué átomos son, da lo mismo. Los electrones circulan libremente a lo largo del metal y se desplazan. O sea que si yo uno una pila, uno el extremo negativo con un pedazo de cable metálico como este, que tiene una aislación, pero que en el núcleo es cobre, los electrones dicen, se me realizó, tengo un camino, tengo unas piedritas para cruzar el río. Cada electrón, cada átomo, un átomo, otro átomo, todos de cobre formando el material, van saltando de electrón en electrón como yo podía cruzar el río en los zapatos, de esos zapatos que se ponen en el río, esas piedras de cemento o piedras naturales que yo pongo en el río para ir haciendo de a pasos, ir cruzando un río que no sea muy profundo o muy correntoso. Bueno, así van haciendo los electrones y llegan desde el negativo hasta el positivo por un cable o por cualquier cosa que se parezca a un cable. Si es un cable, medio es un cortocircuito, que estoy dejando pasar todos los electrones a voluntad. Si yo quiero que en vez de ser un cortocircuito sea algo más controlado, acuérdense que siempre hablamos de administrar la energía en las máquinas, que las cosas se produzcan, pero no de golpe, porque si no eran explosiones, que vayan despacito. Bueno, en vez de un cable, lo que le voy a poner es una plancha, o le voy a poner una cafetera, o le voy a poner un televisor, o le voy a poner un cargador de celular. Eso va a ofrecer un camino a la electricidad a ir de un toma del enchufe al otro toma del enchufe, de un polo al otro polo. Por un momento van a poder circular los electrones, aunque con cierto trabajo. No la tienen tan fácil como en el cable, tienen que dar un montón de vueltas alrededor de una bobina o algo por el estilo. Si vieran un cable, preferirían ir por un cable, pero antes que nada, mejor hago ese trabajo. Y bueno, nosotros usamos ese trabajo justamente para cargar nuestro celular y para mover el ventilador y para calentar la plancha. Bueno, lo que queríamos ver acá es que estos electrones de la pila, acá tenemos una pila, los electrones acá dicen yo quiero llegar al otro lado. Ahí pude, dicen. Al venir caminando por este cable, resulta que descubrieron algo que no sabían, tenían un superpoder. Ellos, al ir moviéndose por el cable, generaron un campo magnético. Iban por el cable para allá, hicieron dedo por el cable y fueron para allá, y se generó un campo magnético que envolvió al cable como los dedos de la mano. Así, si esto es el cable y la corriente está yendo para allá, alrededor del cable hubo un campo magnético así. Y ese campo magnético cerca del cable es muy intenso, más lejos, cada vez menos. Si tuviéramos que dibujar líneas representando el campo magnético, cuanto más cerca están una de la otra es muy intenso, cuando las líneas se separan una de la otra, bueno, es más débil. Esas líneas cortan a la brújula, son líneas de campo magnético iguales que las que genera la corteza terrestre, el núcleo terrestre, y la brújula deja de apuntar al norte y dice, uy, mira, tengo un campo magnético más fuerte, uy, mira, cada vez que circula la corriente, la brújula agarra y se tira, ahí la ven a la brújula, que dice, el norte me importa ya un rábano, esto es más atractivo. Si quiero hacer más fuerza, un electrón pasando por un cable genera un campo magnetiquito, una unidad de campo magnético. Si pasaran dos electrones por dos cables, un electrón por un cable y otro por otro cable en paralelo, los dos generarían cada uno individualmente la misma fuerza, pero se sumarían las dos fuerzas. Los dos electrones van para el mismo lado, en cables que están uno al lado del otro, los dos generan el mismo efecto alrededor, habría el doble de línea de campo magnético, el doble de fuerza. Si en vez de dos cables hubiera 100 cables con 100 electrones circulando, serían 100 veces más fuerza. O sea que me conviene poner muchos cables al mismo tiempo por los que circula la corriente. O engañar a la realidad y poner un cable dando vueltas, cosa que los electrones, como uno empuja al otro y el otro electrón empuja al otro, para moverse uno tiene que empujar a todos los que están adelante y a todos los que están atrás. En definitiva, cuando se mueven todos los electrones que están en el cable, de todos los átomos se mueven para un extremo del cable. Como se está moviendo todo y el cable está enrollado, visto desde el exterior,
yo veo que por cada una de estas vueltas del cable hay electrones yendo para un lado. Lo que no me doy cuenta es que son los mismos, que al rato van a volver a pasar por la vuelta al lado, y al rato por la vuelta al lado, y al rato por la vuelta al lado. Con el tiempo los electrones son los mismos dando vueltas, pero cada vez que dieron la vuelta a mí me generaron un campo magnético. Entonces, una bobina, se refuerza lo que antes veía con un cable, que me era capaz de mover una aguja magnética. Ese campo magnético, acá tengo el dibujo de la bobinita, ese campo magnético que acá está rodeando un solo cable, al irse separando, interactúa con el campo magnético de la otra espira del bobinado, y se unen los dos, y se unen con la otra, y se unen y hacen y fíjense acá, la densidad del campo magnético en el centro de la bobina es grandísima. Y toda la línea de campo magnético, fíjense que son circulares, o sea, se tienen que cerrar sobre sí mismas, no empiezan y terminan, sino que son circulares. Nos puede parecer por momentos que empiezan y terminan en algún lado porque entran a un material y vuelven a aparecer por el otro extremo del material. Si yo las represento la parte del aire, parece que dentro del material no hubiera habido campo magnético, pero no, la línea atravesó al material. Acá tengo un campo magnético muy intenso, y si el campo magnético viaja bien en el aire, si le pongo un metal, viaja mejor todavía. O sea que si acá, en el núcleo de esta bobina, le pongo un hierro, un bulón de hierro, un pedazo de fierro cualquiera, hago un electroimán. O sea, voy a tener un campo magnético muy fuerte porque tiene muchas vueltas la bobina y porque el núcleo es muy buen conductor del campo magnético. Entonces le dice, vengan, que esto es ideal, yo les doy lugar a todos, todas las líneas están por ahí adentro del coso, y entonces tengo fuerza suficiente como para hacer lo que pasa después, que es que atraigo las chinches. O sea, con muchas vueltas ya no solo voy a influenciar una agujita miserable que la influencio con nada, sino puedo agarrar cosas tan grandes como un auto. Puedo hacer un electroimán que agarre un auto de chatarra, como vemos en los dibujitos animados, se lo lleve el electroimán y lo suelte por ahí. Esos son los benditos electroimanes. Ahora, el mismo principio que me dice que si una corriente circulando por un cable produce un campo magnético, me dice que un campo magnético cortando, o sea, si un cable se mueve dentro de un campo magnético, o un campo magnético se mueve alrededor de un cable y corta, al moverse lo va cortando el cable, en el cable se produce una circulación de corriente, o sea, se van a empezar a mover los electrones. O los electrones generan el campo magnético, o el campo magnético mueve los electrones. Como lo quieran ver, las dos cosas son el huevo y la gallina, es lo mismo. Porque magnetismo y electricidad son lo mismo. Las ondas electromagnéticas se basan en eso. Se basan en un campo eléctrico que genera un campo magnético, que genera un campo eléctrico, que genera un campo magnético, que genera un campo eléctrico, y así eso viaja por el vacío desde el sol hasta la Tierra y nos llega el calorcito. Me pongo al sol y me tuesto y siento calorcito porque hubo campos eléctricos y magnéticos, uno enganchado con el otro desde el sol hasta la Tierra, que lograran que viniera hasta acá. Ese mismo campo electromagnético que es la luz, acá, aunque no lo veamos porque la frecuencia de esas ondas no son para que las detecte un ojo, pero es el mismo campo electromagnético que hago con un imán moviéndolo alrededor de una bobina. Estoy generando un campo electromagnético. Es lo mismo que la luz. Es lo mismo que una estación transmisora de radio, que el Wi-Fi, que el Bluetooth, que todo lo inalámbrico. Es lo mismo que los rayos X, es lo mismo que 5.000 millones de cosas. Electromagnetismo. Bueno, lo concreto es que si acá muevo el imán y la bobina la dejo quieto, lo que hago es genero que los electrones que estaban quietos, eran electrones que ahora estaban en casa tranquilos viviendo cada uno con su familia, pero tuvieron el estímulo del campo magnético y un campo magnético, y salieron todos a correr para un lado o para el otro y atravesaron el instrumento, y ahí ven la aguja del instrumento. ¿Por qué se mueve ese instrumento? Ese instrumento está indicando que tenés una tensión, que hay una corriente circulando. ¿Y esa corriente de dónde viene? Si no tengo ninguna pila, eso no está enchufado a ningún lado. Esa corriente me la está generando esa bobina con ese imán. Y eso se llama un generador eléctrico.
Los generadores eléctricos que vemos en Atucha o en todas las represas hidroeléctricas son esos, son imanes que giran dentro de unas bobinas. Visto desde afuera parece un motor. Es igual que un motor, gigantesco o chiquitito o muy chiquitito. Es un motor. La única diferencia es que al motor yo le doy tensión y el eje gira. Acá en un generador yo giro el eje y obtengo tensión en la bobina. O sea que todo motor, la mayoría de los motores, algunos motores al menos, porque después motores hay muchos tipos, algunos motores yo les doy tensión y van a girar, o les giro y van a generar tensión. O sea que van a actuar como motores o como generadores dependiendo de si los alimento con electricidad o los alimento con energía mecánica. O sea que los motores eléctricos, algunos pueden ser actuadores que transforman energía eléctrica en mecánica o que transforman energía mecánica en eléctrica, las dos cosas. Bueno, vamos teniendo una idea, pero todavía no entiendo muy bien cómo funciona. Profesor, entendí lo del campo magnético, entendí lo de la corriente, entendí lo de los electrones, todo eso. Pero, ¿y el motor? ¿Cómo es el motor? Bueno, ese es el otro. El motor de corriente continua es el otro video que está muy claro. La verdad está muy claro. Es algo similar. Además de la ley del tirabuzón de la mano derecha, que tiene el nombre de un científico que la inventó, que eso lo dejo para que lo investiguen ustedes, hay otra ley de otro científico que se llama la ley de los tres dedos, que dice que si están yendo electrones para allá, dentro de un campo magnético que va para allá, van a estar sometidos a una fuerza perpendicular. Fíjense, el campo magnético perpendicular, 90 grados acá con respecto al movimiento de los electrones, campo magnético, y la fuerza esta también perpendicular a este y todos son tres ejes coordenados, 90 grados. Aunque mi mano no lo parezcan, es así. La corriente va para allá, el campo magnético va para allá y hay una fuerza transversal. No importa exactamente que se acuerden qué dedo es qué dedo ni nada. Lo que importa es que entendamos esto. A medida que la bobina gira, Si yo veo ahí en este momento, esperen que el video me está ganando. Yo veo que tengo una bobina de cable, a pesar de que acá no se vea como una bobina, estos cables están enroscados, y un extremo está conectado a este pedazo de cobre en forma de anillo de un lado, que se llama delga, y este otro a este otro pedazo de cobre. ¿Por qué hay dos pedazos de cobre curvos ahí? Para hacer contacto permanente a pesar de que gire. ¿Cómo hago para alimentar algo que está en movimiento? Yo le tengo que llevar energía eléctrica a algo que se mueve. Si eso que se mueve es redondo, resulta que mi contacto, ustedes lo ven que no se está moviendo. Si fuera cuadrado iría truc, truc, truc. O sea, si quisiera alimentar con algo que es cuadrado, toca, no toca, toca, no toca, toca, no toca, estaría. En cambio, al ser redondo es el movimiento continuo. Ustedes pueden apoyar el dedito sobre algo que gira y van a sentir que es suavecito, que no hay, el dedo no se les mueve en una forma rara. Así que podría alimentar la energía desde la pila a través de dos pedacitos de carbón que al ir gastándose toman la formita exacta de la delga, o sea, toman una formita redondeadita ahí, cóncava. Este pedazo de carbón, esta parte negra que vemos acá, está transmitiendo la electricidad al pedazo este de cobre. El pedazo de cobre está soldado a un extremo de la bobina. La bobina da un montón de vueltas, da la vuelta, aunque no lo veamos, da vuelta, y el otro extremo se termina conectando a esta otra delga de acá. Entonces, los electrones dicen, yo quiero ir desde el negativo al positivo y me surgió una alternativa. Voy por un cable que está todo bárbaro, voy por un pedazo de carbón que no me gusta tanto, pero bueno, está bastante bueno. El carbón es casi como si fuera metal. Después tengo ahí algo que es medio chisporroteante, porque a veces toco y por segunditos, por microsegundos, no toco y medio tengo que hacer una chispita. Bueno, la unión del carbón con la delga a veces tiene alguna imperfección y un poco chisporrotea. Pero bueno, mejor que nada es, me tomo el trabajo, los electrones dicen queremos llegar al paraíso, al positivo, vengo por acá, toco la delga, voy por la bobina, tengo que dar como 50 vueltas, es medio aburrido esto de dar vueltas y medio dentro de un campo magnético, me hacen hacer fuerza,
pero bueno, mejor que nada es. Termino en el otro carbón, encuentro otro pedazo de cable y llegué al paraíso. O sea que antes que nada prefieren hacer eso a quedarse en el negativo como estaban antes de conectar la batería. Bien, bueno. Al ir circulando esos electrones por las distintas vueltas, con este sentido, con la flecha celeste, y al estar dentro de un campo magnético entre dos imanes, yo puse dos imanes acá, que por el dibujo parece que un imán fuera norte y el otro solo sur. No, no existe eso. Los imanes, si yo tengo todo imán tiene un norte y un sur. Si esto fuera un imán, tengo norte y sur. No importa dónde, uno norte y el otro sur. Si lo corto al medio, no es que me quede con el norte de un lado y con el sur del otro, no. Este pedacito tiene un norte y un sur. Cuando lo partí, me surgió un norte y un sur en cada una de las caras de contacto de lo que era anterior. O sea que cada pedacito va a ser un dipolo magnético. Y corto en 4 y voy a tener los dos polos. Y corto en 8 y voy a tener los dos polos. Siempre, por más chiquitito que sea el imán, siempre va a tener un polo norte y en el otro extremo un polo sur. Así que lo que es norte acá no es todo el imán, es la cara convexa, la zona esta curva, esta parte curva que está mirando hacia el otro imán, eso es norte. De este otro lado, de la cara esta plana, del culito, eso es el sur de este imán. Las líneas del norte dicen, quiero unirme con el sur. Si estuviera solo, saldrían así, darían la vuelta y se vendrían hasta acá. Y irían por adentro del imán y darían la vuelta. Ya les dije que las líneas magnéticas siempre son circulares. No es que empiezan en un lado y terminan en el otro. Son circulares y se cierran sobre sí mismas, viajando por adentro del propio imán, viajando por el aire que lo rodea. Pero si pongo la cara cóncava esta con un norte, la pongo al lado de una cara cóncava con un sur a poca distancia, y van a decir, bueno, en vez de dar toda esta vuelta y tenerme que torcer para llegar al sur de mi propio imán, mejor me voy al sur del otro. Me siento más atraído por hacer esa excursión, de ir al sur del otro, atravesar el otro imán, y después si viene una excursión que no le gusta nada, que es desde el norte del otro imán, venir por el aire dando toda la vuelta hasta el sur de este imán. Siempre dan toda la vuelta, siempre dan toda la vuelta, atraviesan los dos imanes, atraviesan el espacio entre los imanes y después van alrededor en una curva y vuelven a entrar y vuelven a entrar. Así son las líneas de campo magnético. Bueno, no importa. La cosa es que, visto desde acá adentro, tengo líneas de campo magnético en el sentido de las flechas amarillas, tengo una corriente eléctrica en el sentido de la flecha celeste, por lo tanto va a haber una flecha en el sentido de la flecha roja, una fuerza en el sentido de la flecha roja. Para este pedacito de cables acá, así, que están perpendiculares al campo magnético, la flecha conjunta va a ser para arriba, la fuerza. Para estos, como la corriente es la misma pero está dando vuelta, la corriente, el campo magnético es el mismo, pero la corriente está invertida con respecto al campo magnético. O sea que la fuerza va a ir hacia abajo. ¿Qué pasa cuando tengo algo que es posible que gire y de un extremo tengo una fuerza para arriba y del otro para abajo? Se va a poner a girar alrededor del eje. O sea que lo único que me falta es acá ponerle un eje con un par de rulemanes para que todo esto pueda girar. Se va a poner a girar y bueno, ya tengo un motor. Entonces, fíjense ahí como cuando activo la demostración con el play, la corriente entra, hasta este momento venía por esta delga, pero cuando es justo en el momento que, fíjense, ahí lo detengo, ¡tuc! Ahí la fuerza ya no está haciendo casi de que gire, porque está tirando para arriba, lo que estaría es tratando de deformar ese rectángulo de la bobina y que quede más estirado. No está perpendicular a la bobina para hacer que gire. En este momento la fuerza no está siendo muy útil. Pero como esto ya tiene envión, justo cuando la fuerza está siendo casi inútil y no sirve, es el final del contacto del carbón celeste con la delga celeste. Ahí, con el envión, ¡frac!, pasó al otro lado. Siguió girando un poco más, a pesar de que esa fuerza ya casi no estaba ayudando. Y giró y el carbón hizo contacto con la delga opuesta. Entonces la corriente para la bobina se invirtió. La corriente que antes iba para un sentido, ahora está yendo, visto desde la bobina, los electrones están todos corriendo como locos para el otro lado.
Entonces el motor dice, bueno, si están corriendo para el otro lado y están en este pedacito de bobina y estoy dentro del campo magnético, yo hago una fuerza hacia arriba, o sea, hago una fuerza en el mismo sentido que la original. Pero ahora sobre el lado opuesto de la bobina. Antes este lado estaba acá. Ahora es este lado el que está acá y tiene una fuerza para arriba. Va siendo inútil y truc, pasó de largo y ahora empieza a ser útil, muy útil, inútil, track, pasó de lado. Para eso son dos delgas, para ir invirtiendo. A medida que empieza a girar eso, la propia inercia de giro hace que en la parte donde casi no hay fuerza, el movimiento siga un poquitito para que se produzca la inversión de la corriente y ahí sí vuelvan a hacer una fuerza que es útil. Lo que pasa que como la fuerza trabaja bien solamente, donde mejor trabaja la fuerza es ahí, en esta parte, ahí, en este pedacito, donde está bien perpendicular la bobina al campo magnético. Y donde peor trabaja es ahí arriba, en esa zona cerca de donde la bobina está perpendicular. Ahí trabaja poco. Entonces, ¿qué pasa cuando algo por momentos recibe buena fuerza y por momentos no? Va a ir así, ¡bum! 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 Cuando gire. ¿Hay fuerza? Se afloja, no hay fuerza. No hay fuerza. Es medio irregular ese motor. Va a estar por momentos yendo más rápido y por momentos yendo más lento, dependiendo si la bobina está perpendicular o no. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, el inventor de esto dijo, ponele dos bobinas, ponele dos bobinas, una perpendicular, y dividí la delga en 4 pedazos. Entonces resulta que el problema ese que tenías, hace esto, una bobina va a estar desconectada, la otra tiene corriente, está tocando el carbón con el cuartito de delga, o sea, toda la circunferencia, una cuarta parte es esta delga. Y esta delga va a hacer que esté la bobina, mientras está en la zona útil, está teniendo fuerza. Y justo cuando ya está saliendo de la zona útil, le doy corriente a la bobina particular que está entrando, está más cerca, no es que necesito el envión. Ya sin envión, ya tengo la otra en una zona donde empieza a trabajar. Y ahí empieza a trabajar la otra. Y ahí empieza a trabajar la otra bobina. Entonces se van alternando el trabajo. Eso es una mejora, pero mejor sería si en vez de 2 bobinas en cuadratura pusiera 8 bobinas. Entonces siempre habría una bobina que está en la zona óptima. Lo que pasa que las delgas, en vez de ser 4, ahora tendría 2 pares de delgas, o sea, 2 delgas por cada bobina. 2 extremos para conectar cada bobina. Si tengo 8 bobinas tendría 16 delgas. Y esto ya se parece a un motor común. O sea, el motor tiene estas delgas que son finitas, los carbones solo tocan con una delga, solo circula corriente por una de las bobinas, la que está perpendicular al campo magnético, la que mejor fuerza hace, y todas las demás están desconectadas. ¿Cómo puedo mejorar esto? Bueno, estas bobinas por ahora las bombinamos en el aire. ¿Cómo las sostengo? ¿Cómo sostengo al eje donde gira el motor? Me falta algo de soporte. Y si eso que pongo de soporte es de hierro, mejor todavía, porque el hierro y el magnetismo se llevan bárbaro. Estas líneas, encantadas de la vida de que en el medio, entre este polo norte y esta cara que es polo sur, en vez de tener aire tuvieran hierro. Dice, la mayor cantidad de hierro que haya ahí en el medio, mejor. Entonces agarraron y el fabricante dice, bueno, entonces ponerle una estructura hecha con láminas de hierro que ocupe casi todo el espacio, que no llegue a rozar, o sea, que no estén rozando contra los imanes permanentes, ¿no? Porque si roza se frena, que haya una pequeña holgura ahí, pero que todo el resto del espacio lo ocupe. Y además que tengan unas caladuras por donde vayan las bobinas, así sostienen las bobinas, y tengan un lugar central por donde pase el eje, así el eje, digamos, se acopla mecánicamente con las bobinas y con todo, y todo arma una cosa sólida. Y eso ya es un motor. ¿Qué queda para mejorar ahí? No mucho. Tenemos algo que no sé si es muy obvio. Los imanes permanentes son caros. Si yo tengo un motorcito chiquitito así, del tamaño de lo que podría ir en un autito eléctrico, y bueno, el imán permanente es chiquitito, no es tan caro. Bueno, ponele. Pero si yo tengo que hacer un motor para un auto de Tesla, un auto eléctrico, un motor grande, y el imán me saldría una fortuna, el imán permanente. Entonces, si vimos en un video recién que una corriente continua
circulando por una bobina dentro de un pedazo de hierro o bobinado alrededor de un cacho de hierro, genera un imán permanente, o sea, genera un electroimán, que mientras circule corriente no hay diferencia entre un electroimán y un imán permanente, son lo mismo, los dos son imanes. Visto desde el lado de la brújula, visto del lado de la chinche, no sabe si es un imán permanente o es un electroimán, salvo cuando se corta la corriente, que el imán permanente no le afecta en nada y el electroimán se le bajó mal. Entonces, bueno, resulta que lo que podría mejorar es de poner estos dos imanes permanentes, hacer una estructura de hierro que sirva de soporte para ponerle ahí un par de bobinas, y este cable bobinado así me va a generar lo mismo que hubiera tenido con un imán permanente con cara norte y sur, y además le dije que las líneas del campo magnético retornan, son circulares, o sea, para acá va en línea recta atravesando el rotor, y en el estator, la parte que se queda quieta, van por la chapa, dan la vuelta por la chapa, encantadas de la vida de tener una chapa por la que dar vuelta, vuelven a cerrar el circuito y hacen esto, unas por arriba y otras por abajo, la mitad por arriba, la mitad por abajo, pero cierran su circularidad, que por la obligatoria la cierran dentro de estructura de metal la mayoría del tiempo. Y bueno, tenemos un motor de corriente continua. Después este video te dice qué pasa si conectas el rotor en serie con el estator, qué pasa si lo conectas en paralelo, hay pequeñas diferencias, véanlo por una cuestión de curiosidad, cómo cambian las características del motor, si lo hago de una forma o si lo hago de otra, pero en definitiva son cosas ya más específicas de electricidad, no son muy importantes. Después le termina mostrando cómo se arma todo el motor. Bueno, les conté demasiado del video, que lo tienen ahí para ver, para que se entienda. Así que ya sabemos cuándo un motor eléctrico. Si ese motor eléctrico, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo lo pongo? A ver, lo pongo el motor, la carcasa la pongo unida al antebrazo y el eje lo pongo con una cadena de engranajes unida al brazo. Entonces cuando gira, termina girando un engranaje que está solidario con esto y me lo mueve. Así que yo tengo que ir simplemente al motor con los dos cables y darle tensión al motor, darle tensión para que gire. Entonces, si le doy un poquito de tensión, va a girar. Si le doy un poco más, definitiva, controlar desde el software el funcionamiento de un motor es que un software, un programa, diga motor encendete, motor apagate, y que la distancia entre el encendete y el apagate sea variable, sea en función de cuánto recorrido quiero que haya hecho el motor por los cálculos que hice. Si digo, bueno, tengo un motor que si durante un segundo le doy corriente, dio 1000 vueltas, en un segundo hizo, pero tiene una cadena de engranajes que después reduce 1000 a 1. O sea que si dio 1000 vueltas en un segundo el motor, la salida del tren de engranajes, como reduce 1000 veces la velocidad de giro, va a dar una sola vuelta por segundo. Yo le di con los cables al motor, le di durante un segundo. El motor dio 1000 vueltas, pero la salida del tren de engranaje apenas dio una vuelta. En un segundo dio una vuelta. Hizo lo cual es bastante rápido. Podría ser más lento. Podría ser una cadena de engranajes que en un segundo me haga solamente 10 grados. Cada segundo son 10 grados de giro. Para controlar con más precisión, cuanto más lento sea, por más que cometa un error de cuánto tiempo le di tensión al motor, que sea un error, pero bueno, en definitiva, si yo tenía un tornillo acá y un destornillador en este brazo, y yo le di al motor de mi hombro o de mi cadera para que girara, y le di de más, me pasé. Si le di de menos tensión, me quedé corto. O sea que le tengo que dar exacto. Y es complicado darle justo exacto de cuánto tiempo le di alimentación desde el software. La computadora dijo alimentar el motor que controla la cadera durante 3,2 segundos para que en ese tiempo vaya desde acá hasta donde estaba el tornillo y se quede justo y no sea que el destornillador se desencuentre con el tornillo. Bueno, esto da origen a que con los motores de corriente continua no podemos tener mucha precisión.
La precisión la tengo que obtener a través de un sistema de realimentación que vamos a ver después, que todavía ustedes no saben qué es. O sea, de algo que esté censando todo el tiempo y diga, anda avanzando, ¿ya llegaste? Ah, bueno, seguí avanzando, ¿ya llegaste? Ah, te pasaste, volvé para atrás. Ah, te falta un poquitito avanzar. Entonces, aunque me quede antes del tornillo, como tengo algo que me está diciendo que tengo un error, puedo ir compensando el error hasta quedarme justo. Pero eso es un sistema externo con sensores más complicado. Pero el motor de por sí mismo no me está dando esa precisión. Se inventaron unos motores que se llaman motores paso a paso, que tienen una estructura mucho más complicada, donde ahí sí tengo la precisión, porque al motor paso a paso no solo puedo decir cuántas vueltas va a dar, sino qué fracción de vuelta. Puedo decir que un motor paso a paso de 3127 vueltas y un cuarto de vuelta, o de 5/16 de vuelta. Entonces no solo va a dar la vuelta entera, sino que va a hacer tac, y ahí se clavó exactamente. Entonces eso, una precisión perfecta. Lo meto, es una caja de engranaje, y voy a tener una precisión del robot bárbara, pero con un motor mucho más caro y que son de menos potencia. O sea, que tienen, o sea, a veces uso uno, a veces uso otro. Esto es un mundo. Enseñarles esto, 2-3 años de facultad avanzada después del grado de ingeniería para ver por qué uso un motor, otro no. Yo no lo sé, no tengo la menor idea. Yo les tiro que sé que es complicado. ¿Hay otras formas de transformar la electricidad en movimiento que no sean los motores? Bueno, sí, hay un video donde van a ver que hay otros experimentos, como los músculos sintéticos. No es el único video, van a encontrar un montón de videos. Son fibras musculares que yo les conecto electricidad, la electricidad calienta, lo que hace no genera un campo electromagnético, la corriente en este caso. Los motores eléctricos se basan en el principio de que una corriente genera un campo magnético y ese magnetismo genera una fuerza y esa fuerza hace que se mueva todo. Si yo quito ese efecto, el efecto electromagnético, hay otras formas de generar movimiento a partir de la corriente. Es que hay materiales que cuando yo los caliento con un encendedor un material, a veces el material se arquea para un lado siempre, a veces se arquea para cualquier lado, pero hay materiales, especialmente compuestos. Si alguna vez ustedes agarraron un papel metalizado de esos de envoltorio de cigarrillos, que tienen papel de un lado común y papel metalizado del otro, no del paquete exterior, sino del paquete interno, y lo calientan, como ahí hay dos metales distintos unidos, o sea, un metal y un papel unidos, el metal se dilata mucho, el papel no, entonces cuando lo caliento dobla por un lado, cuando lo enfrío dobla para el otro, así que tengo un movimiento controlado casi como tenía en el neumático. ¿Se acuerdan que en el diseño de la cámara neumática, poniéndole aire, lograba que algo se doblara para un lado o para el otro? Bueno, tengo otros efectos que los materiales se acortan, no es que se doblan, sino que se hacen más cortos cuando se calientan y se estiran más cuando se enfrían, o al revés. Eso depende de la naturaleza del metal, del material. Entonces, probando con algunos materiales y poniéndole una bobinita infinitesimal de un alambre muy finito, yo puedo hacer que todo este filamento de acá, cada uno de estos filamentos que parecen ser un músculo de este video, se estén calentando y por eso se contraigan. Ustedes me dicen, ¿por qué se contrae? Yo veo que acá mueve la cadera, pero ¿por qué se está moviendo? ¿Qué es lo que se mueve? Las fibras esas, esos piolincitos, todos, cada una de las fibras individualmente se contrae, colectivamente todo el conjunto se contrae como si fuera un músculo y están diseñados en oposición como los músculos, o sea, se le ponen esos robots en las mismas posiciones más o menos donde los tiene un ser humano o el animal que quiera imitar, porque ya está bien eficiente ahí. ¿Para qué voy a inventar? Capaz que lo adapto un poquito, capaz que lo simplifico si es que no necesito tal exactitud de movimiento. Bueno, la cosa es que tenemos actuadores que no tienen nada que gire, ahí no hay ningún motor girando. Ahí son las fibras que se contraen, ahí la veo como se relajó, cómo se contrae una, o sea, esta se está contrayendo de acá y la opuesta se está relajando, lo mismo que en un cuerpo humano. O sea que eso también es otra forma más experimental, pero muy en avance, y que tiene sus usos donde esto garpa.
donde sirve. Bueno, más o menos creo que ya estamos teniendo todas las ideas, ya son y 20. Nos queda una cosita más para ver. ¿Cómo controlo la corriente? La computadora tiene un programa, el programa dice conectar el motor y el programa dice desconectar motor. Está bien, hasta ahí llegamos. ¿Está bien? La computadora maneja tensión, trabaja con voltaje adentro, pero los voltajes que trabaja son muy chiquititos, son los suficientes para distinguir un 0 de un 1. No sé muy bien cómo es eso, no lo estudié, dicen ustedes, no sé muy bien cómo funciona una computadora, pero créanme, no tienen capacidad de alimentar un motor. O sea, lo que sale de una computadora por sí misma, yo no puedo enchufar un motor y eso me hace que un motor gire. Y menos el motor de un robot grandísimo dentro de la fábrica de Ford que está moviendo el motor de 2 toneladas de una camioneta para sacarlo de un lado y ponerlo del otro. Olvídate. Entonces necesito algo a mitad de camino, algo que actúe de un intermediario entre la computadora, que es un oficinista de guante blanco. O sea, la computadora anda muy bien pensando, muy bien tomando decisiones, pero le pones una pala, le pones un serrucho y no tiene fuerza para nada. Hace así y ya dice, me quiero ir a dormir. Entonces se necesita algo en el medio. ¿Cómo se llama eso que está en el medio entre la computadora y el motor, entre la computadora y el circuito hidráulico, entre la computadora y el circuito neumático? El intermediario que recibe información y la transforma en fuerza, en manejo de grandes corrientes para controlar las electroválvulas que abren el líquido que va al pistón hidráulico, las electroválvulas que abren el gas que va a inflar los deditos de la mano, los dispositivos de conmutación que le van a dar corriente a un motor para un lado, para que gire para un lado, y algo que no vimos en el motor. Si la corriente, la pila del motor de corriente continua, si la pila la conectaba para un lado, la corriente viajaba en la bobina para un lado, el campo magnético siempre estaba con el mismo sentido y la fuerza hacía que girara para un lado. Si yo la pila se la ponía al revés, el motor giraba para el otro. Y yo, en un motor, puedo querer que gire para un lado o para el otro. El mismo motor, si acá no hay músculos antagónicos, el único motor que tengo va a ser el que me abra la articulación o el que me la cierre. No es que hay un motor y otro motor, un músculo exterior, el tríceps, y un músculo interior, el bíceps, que los dos tirando de lo mismo hacen los dos movimientos opuestos. Cuando pongo un motor, pongo un solo motor y digo, gira por un lado, gira para el lado de cerrar, gira para el lado de abrir. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo invierto el sentido de un motor? Bueno, lo invierto con algo que se llama un controlador, que se llama un puente H, que se podría hacer con interruptores de esta forma. O sea, si yo la pila está de una forma, tiene el negativo arriba y el positivo abajo o lo que sea, y yo quiero que los electrones que salen del negativo circulen en el motor de izquierda a derecha, o sea, circulen de acá para allá, los electrones dicen, yo quiero ir al positivo, entonces todos se abalanzan, quieren ir acá, quieren llegar acá y no por el aire, no pueden hacer esto y viajar por el aire porque si no por ellos lo harían. ¿Está bien? Entonces tienen que ir obligatoriamente por cable. Van por cable y buscan. ¿Por acá puedo pasar? Sí. El otro, algunos vienen por acá y dicen, ¿por acá puedo pasar? No, hay aire. Uy, camino cerrado. Jodimos. Nos volvemos para atrás. O sea, nosotros no vamos a ningún lado. Estos encontraron un interruptor que estaba cerrado y un camino. Después se encontraron con que tenían toda una bobina, unos carbones y un lío bárbaro. Pero dice, bueno, es la única solución que tenemos de llegar al positivo, es tomarnos este trabajo de empezar a circular por la bobina y el motor empieza a girar. Cuando salen por el otro extremo, dicen, tenemos una forma de llegar al positivo. Si encuentran este interruptor cerrado, hacen este camino, llegan al positivo y son felices y se realizan. ¿Está bien? De ahí en más, nunca más tienen que trabajar y viven en el paraíso de los electrones. Mentira, eso no existe. Pero bueno, sería una buena metáfora. Ahora,
¿Qué pasa si quiero invertir el motor? Este interruptor que estaba conectado de esta forma, lo que tengo que lograr es que la corriente del motor, en vez de ir de derecha a izquierda, vaya de izquierda a derecha, vaya al revés. Que los electrones, buscando el paraíso, visto desde el motor, el motor, ¿saben lo que dice? Están todos locos, los electrones son unos pendejos locos. Vinieron 6 millones de electrones todos corriendo, me entraron por acá y fueron todos de izquierda a derecha. Los 6 millones, todos como locos, diciendo vamos al paraíso, vamos al paraíso. Y bueno, como venían cargaditos, yo no tuve más remedio que ponerme a girar por un lado. Al rato, volvieron los mismos 5 millones de electrones, pero volvieron corriendo al revés. Gritaban de nuevo, vamos al paraíso, pero venían al revés. ¿Por qué? Porque como la llave estaba al revés, visto desde el motor, los electrones seguían queriendo llegar al positivo. Pero se encontraron con que el camino que tenían para unir el positivo con el negativo ahora venía para el otro lado, visto desde el motor. A él iban al mismo lado, pero venían en el otro sentido. No entiendo nada, dice el motor. Bueno, la cosa es que él tuvo que girar al revés. Esto, que requiere 2 interruptores, así como yo podría hacer con 2 cables, le doy con el cable negro y con el cable rojo a los bornes del motor y va por un lado, invierto los 2 cables y va para el otro. La cosa es automatizarlo, que lo controle una computadora, no que haya alguien apretando botones y cambiando los interruptores de una configuración a la otra. Entonces, ¿qué pongo en el medio? Bueno, estos transistores son los dispositivos ideales para actuar de intermediarios, que reciben información, no consumen corriente, o sea, por este lado, por el lado de lo que le llamamos la base del transistor, que es esta pata, por el lado de este cable, se conforman solo con voltaje sin corriente, o sea, no consumen nada. Vos, un empleado de guante blanco sin fuerza, apenas los toca un poquitito así y ellos ya saben reaccionar adecuadamente. Pero desde el otro lado, visto desde la salida, dejan pasar unas corrientes grandísimas. Si es que la información en la entrada le dijo, conectate, cerrate transistor, hacé como si fueras un cable. Entonces dice el transistor, bueno, si vos me pones la señal acá de voltaje adecuado, yo actúo como si fuera un cable. Si vos me pones acá 5 volt, ponele por decir algo, me pones 5 volt acá en la base, yo actúo como un cable y te dejo circular toda la corriente que quieras. Ahora vos me pones 0 volt acá y yo actúo como si fuera un aislador. Ni un solo electrón pasa de acá a acá. Pasa del colector al emisor. Yo soy como un pedazo de aire, como un pedazo de madera, como un pedazo de plástico. No pasa ninguno. Pero vos me pones 5 volt y yo los dejo pasar a todos. Entonces, ideal, dice. Yo solo te digo cuáles tienen que pasar o no. Pero yo no hago fuerza, dice la computadora. La computadora controla este cable. Controla este cable si tiene 5 volt y controla este cable. O sea que estos 2 pulsadores que veo acá, en realidad no son pulsadores, son salidas desde la computadora. Mi Arduino tiene una botonera y desde esa botonera sale el cablecito que va conectado acá a estos 2 transistores y el otro cable que va conectado a los 2 transistores. Entonces el Arduino dice, motor, el programa dice, quiero que el motor gire para un lado. El Arduino dice, bueno, entonces en este cable tengo que poner 5 volt y en este tengo que poner 0. Entonces, ante esa realidad, los transistores dicen, a ver qué me pusiste, a ver. Dice 0 volt, dice, entonces yo me abro, yo estoy acá cortado. Este 5 volt dice, yo soy un cortocircuito, soy como un cable. Este, ¿qué le tocó? Le tocó 5 volt acá abajo, este dice, yo estoy abierto, estoy cortado. Y este dice, yo soy un cortocircuito. Fíjense como los que están en cortocircuitos están opuestos por la diagonal. Entonces, los electrones que vienen de acá tengo el positivo de la batería, este es el positivo grande, la corriente fuerte para mover el motor, y este es el negativo, grande, los poderosos, los que mueven motores, no los 0 y los 5 volt, esto que me da la atención. Acá tengo 380 volt. Y digo, los negativos de los 380 dicen, yo quiero llegar al paraíso positivo. Dicen, pruebo por este transistor, no, este está abierto, pero este está cerrado, puedo ir por acá, puedo ir por acá. Y ahora pruebo por este, no, pero este está abierto, puedo ir por acá. Uy, tengo
tengo que dar vueltas a una bobina, un montón de vueltas y hacer un trabajo mecánico y hacer girar un motor, pero bueno, no tengo mejor alternativa que hacer todo eso, ir por acá, me encuentro con otro transistor que está cerrado y llegué al positivo, llegué al paraíso. Entonces, visto desde el lado del motor, la corriente circuló para allá y el motor giró en sentido horario. Si después la señal del Arduino se invierte y el Arduino dice quiero que el motor gire para atrás porque quiero que mi autito vaya para atrás, cambia los voltajes que aplicó acá y los que antes estaban abiertos pasan a estar en cortocircuito, este y este pasan a estar en cortocircuito y este pasan a estar abiertos. Entonces la corriente va a ir al revés, visto desde el lado del motor va a circular de la otra forma, le va a ir en contra y el motor va a girar para el otro lado. Eso se llama un puente H. A esta estructura, a este arreglo con 4 transistores controlando un motor es un puente H. Y es un ejemplo pedagógico. Es un ejemplo para que ustedes entiendan cómo la electrónica hace a la robótica. Ustedes dicen, ¿por qué el robot tiene electrónica? No solo por la computadora, claro que en la computadora hay electrónica, pero a la computadora y la electrónica la llamamos computación, no le llamamos electrónica. Es electrónica, pero es una rama tan chiquitita que decimos eso es computación. La computadora, el Arduino, todo eso es computación. Esta electrónica de la que estamos hablando es la electrónica que maneja, controla los motores, controla, o sea, actúa de intermediario entre el guante blanco de la computadora, que muchas ideas, todo muy rápido, pero no tiene fuerza para nada, y acá donde yo necesito corrientes forzudas para mover un motor que mueva una grúa que pesa varias toneladas, si es que el robot es eso. Hay otra parte de la electrónica, pero en el otro curso me extendí más y no lo pude dar, así que se las voy a dar a los dos la clase que viene, que es la electrónica que tiene que ver con los sensores. La electrónica, toda esa rama que habíamos visto acá de la robótica que tenía que ver con la eléctrica y con la electrónica, ven que acá hay cosas naranjas. ¿Se acuerda que habíamos partido de una diapositiva muy grande donde toda la robótica está rodeada de un montón de ciencias? Pasamos de la mecánica a la eléctrica y a la electrónica. Entonces, la eléctrica desde el punto de vista de los motores, la eléctrica, la neumática, los actuadores, todo eso que estaba por ahí, también formando parte de la mecánica, y la electrónica en función de los controladores que se llaman drivers. En inglés la palabra controlador es driver, ahí donde dice driver está haciendo referencia al puente H que vimos recién. Eso de ahí es el puente H como un ejemplo de todos los posibles controladores que hay. Pero también hay otra parte muy importante que vamos a ver la clase que viene, que son los sensores. Cómo uso la electrónica para medir distancias, para medir recorridos, para medir colores, intensidades, luces, todo lo que pueda querer medir de la realidad para tomar una decisión de si sigo avanzando, si me detengo, si voy para la derecha, si voy para la izquierda, o todo lo que tenga que hacer un robot para interactuar con la realidad. Y déjenme ver si me olvido algo. Hablamos de los principios de la hidráulica, de la neumática, hablamos de los motores paso a paso, simplemente dijimos que eran unos motores basados en el electromagnetismo que tenían mucha precisión, que podían moverse una fracción de vuelta. Con que entiendan eso es necesario, cómo no sabemos, que son caros, que solo lo uso cuando es imprescindible, que si no uso motores comunes con una caja de reducción, una buena caja de reducción de engranaje para que el movimiento, digamos, sea muy lento, el del eje de la salida de los engranajes sea muy lento. Hablamos de los tipos de actuadores eléctricos neumáticos, hablamos de los actuadores blandos, que pueden ser como músculos, que pueden ser inflables, que pueden ser de distinto tipo. Bueno, están cumplidos los objetivos. Así que se acabó la clase por ahora, para beneficio de mi garganta que se está muriendo. Manden apellido, coma nombre, no importa de qué comisión sea, no me aclaren de qué comisión, pero sí apellido, coma nombre, así me hacen fácil el pasar la lista al otro lado. Lanzo el trabajo práctico 6 en un rato. Si
van a tener que ver los videos de esta clase, los videos de la clase pasada y quizá googlear algo, quizá googlear cómo se llama la regla de los 3 dedos. ¿Cómo googleo eso, profesor? Arreglátela, sos un universitario. Bueno, buena semana, nos vemos el martes que viene.